Gracias por recordar que tengo que grabar. En resumen, habíamos visto que las enzimas son estas proteínas que tienen función biológica, que tienen especificidad en el sustrato. ¿Qué significa? Que solamente algunos sustratos van a ocupar. Por ejemplo, si yo tengo lactosa, la enzima me va a decir que requiere una lactasa. Si yo tengo, no sé, un grupo fosfato, voy a ocupar una enzima quinasa o una deshidrogenasa. Ahora sí que la enzima me va a decir qué sustrato ataca y qué reacción hace. Igual, vimos que las enzimas aceleraban las reacciones químicas. Un ejemplo que les daba era el clorato de potasio cuando ocupamos dióxido de manganeso. Cuando ocupamos dióxido de manganeso, la reacción de liberación de oxígeno va a ser mucho más rápida que si solo ocupáramos clorato de potasio y calor. En 5 o 10 minutitos va a empezar a subir la temperatura y se va a empezar a liberar de manera espontánea el oxígeno, a diferencia de cuando ocupo un medio acuoso como lo es el dióxido de manganeso y hacer que la reacción ocurra en tan solo 1 o 2 minutos. Igual, algo que estábamos checando es que las enzimas actúan en pHs o en disoluciones acuosas. ¿Qué significa? Que hay temperaturas óptimas. Que si de repente decimos, estoy muy frío, cuando, por ejemplo, en el humano, cuando hace mucho, mucho frío, cuando empieza a bajar nuestra temperatura corporal, podríamos entrar en lo que se llama hibernación o sueño. Por ejemplo, el típico viaje al espacio, que decimos, vamos a viajar al espacio y te vamos a dormir para que dures más. Tiene cierta verdad el decir que nos podemos dormir y que ese sueño va a producir que duremos más. ¿Por qué? Porque dormirnos funcionaría. No solo sería dormir, sino dormirnos bajando la temperatura al mínimo. Eso siempre y cuando nuestro cuerpo estuviera adaptado. Un ejemplo muy claro de un organismo que puede congelarse, sobrevivir y descongelarse y volver a actuar son un cierto tipo de ranas, debido a que sus enzimas trabajan a muy bajos niveles o a muy bajas temperaturas. ¿Qué significa? Que pueden congelar toda una rana y la rana metabólicamente sigue viva, muy bajo, en latencia, casi muerta, pero ese pequeño línea en la que sigue vivo, cuando suba la temperatura y empiece a descongelarse, sus enzimas van a reactivarse y entonces van a empezar otra vez todas las funciones biológicas de respiración celular, van a empezar nuevamente a revivir. Algo así podríamos hacer si adaptáramos al humano con nuevas enzimas, empezáramos a hacer manipulaciones genéticas y lográramos que las enzimas del humano trabajaran a temperaturas bajas. Pero bueno, eso solo sería un sueño guajiro. Por ejemplo, tenemos otras. Tenemos las pepsinasas, tenemos las tripsinas, las catalasas, las arginasas, las fumarasas y las ribonucleasas. Una muy importante serían estas, las ribonucleasas. Trabajan a un pH 7.8, neutro ligeramente alcalinizado. ¿Qué significa esto? Que entonces las ribonucleasas son aquellas encargadas de ensamblar al ADN. Entonces las células tienen un pH neutro. En cambio, si yo necesitara degradar una cantidad de oxígeno grande, podría ocuparlo a una catalasa, que es a 7.6. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo cuáles son las enzimas como más comunes y el pH al que trabajan. Por ejemplo, la pepsina, una, una enzima que nos ayuda a degradar carnes, trabaja a pH 1.5. ¿Por qué requeriría una pepsina trabajar a pH 1.5? ¿Dónde se da el proceso de digestión en el cuerpo humano? Pues se da en el estómago. Y entonces, como se da en el estómago, requiero de grandes cantidades de esta enzima y aparte que tolere el pH. ¿Cómo va a ser para tolerar el pH? Simple. Simplemente va a empezar a bajar su acción, va a bajar su acción enzimática, va a tolerar pHs aún más ácidos y entonces no importa el pH de nuestro estómago, la enzima va a seguir funcionando y el estómago va a empezar a destruir, a desintegrar todos estos productos que tenemos en el estómago. Y cuando lleguen al intestino, algo llamado sales biliares se van a encargar de neutralizarlas
Y ahora sí, al cambiar el pH de manera brusca, igual podemos inactivar muchas veces estas enzimas. Hasta ahorita, si me van entendiendo cómo va funcionando esto, se darán cuenta que es bastante simple, que es bastante sencillo, no es tan complicado el entender qué es una enzima, pero sí que tienen una función específica en el cuerpo, y esto sí es importante de revisar. Por ejemplo, hay las enzimas en mamíferos trabajan a 37 grados. ¿Qué significa que trabajan a 37 grados Celsius? Que a esa temperatura es a la que por eso nosotros tenemos una temperatura promedio 35.5, 36. ¿Por qué? Porque a los 37 grados, que es la temperatura basal promedio del humano, funcionan todos los organismos. Tú agarras un perrito y dices, ¡ay, está calientito! Si le pones un termómetro vas a ver que está aproximadamente a 36, 37 grados, que es en donde está metabólicamente activo. ¿Por qué el humano varía su temperatura? Porque no estamos rodeados de pelo, porque han habido adaptaciones que regulan un poco nuestra temperatura y por eso hay áreas en las que no necesitamos tener un metabolismo tan alto. En algas, hay algunas algas y bacterias que pueden llegar hasta los 100 grados Celsius, o sea, no sé, en un aguas termales, en un geyser en donde hay agua hirviendo y aún así hay crecimiento de algas, hay crecimiento de bacterianos. Entonces, estas bacterias están haciendo que sus enzimas funcionen a esta temperatura. ¿Qué significa? Que igual les dan o les confieren ciertas capacidades de resistencia a la temperatura. O bacterias árticas que pueden tolerar este, temperaturas abajo de los de los 0 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Que es lo mismo. Estamos viendo cómo las bacterias pueden sobrevivir diferentes temperaturas y esto debido a el tipo de enzimas que tienen. ¿Y por qué el tipo de enzimas importa? Porque son las enzimas las que se encargan de obtener la respiración celular, las que se encargan de participar en todo el proceso de respiración celular. Y si se puede llevar a cabo el proceso de respiración celular, aquí podemos entender un poquito lo que en un momento habíamos hablado, de cómo se da la vida. Entonces, debido a que las enzimas, estas proteínas, tienen una actividad funcional, podemos entender que hay bacterias que pueden sobrevivir a altas o bajas temperaturas y que los mamíferos, por acción de nuestras enzimas, trabajamos a cierta temperatura. Entonces aquí ya entendemos que son unidades funcionales del metabolismo celular. Es obligatorio entender que una enzima es algo funcional y que es necesario para obtener metabolismo celular, que es algo que ya habíamos hablado en la clase pasada, de entender cómo es posible que podíamos hacer dieta y bajar de peso o no bajar. ¿Cómo se van a dar estos procesos? Simplemente, cuando vemos en una reacción química que algo está entrando, este tipo de flechitas que nos está indicando que está pasando algo, ahí es donde estamos viendo que la enzima está actuando. Entonces, en este caso, en el caso de la respiración de las mitocondrias, podemos ver cómo las enzimas ayudan en el proceso de respiración para la obtención de ATP. Y recordando que el ATP era la moneda energética, el dinero con el cual las células se movían. Entonces vamos igual a entender que existen reacciones acopladas al catabolismo y al anabolismo, que era lo que habíamos visto en el podcast pasado. El catabolismo funcionaba para obtener a partir de los nutrientes energía y el anabolismo a partir de los nutrientes formar moléculas más complejas. Esta imagen ya la habíamos visto antes. Igual es algo importante. Son reguladoras de rutas metabólicas. ¿Qué significa que son reguladoras de...? Que por ejemplo, la enzima, hay cierta cantidad de enzimas, dependiendo de la cantidad de enzimas en el cuerpo, va a ser la cantidad de nutrientes que puedas absorber. No importa si, por ejemplo, si yo produzco al día 20 gramos de fosfatasa alcalina, no importa si yo de repente diga, es que la fosfatasa alcalina me va a ayudar a absorber más rápido los lípidos y quemar más grasa. No importa cuántos nutrientes quiera tener. Si no hay suficiente enzima para todos los nutrientes no van a ser degradados. Entonces, si
hay cierta cantidad de enzimas, tiene que haber cierta cantidad que pueda interactuar. Los excesos son lo que produce que la actividad enzimática se reduzca. Y entonces por eso cuando tienes un exceso, engordas porque tus enzimas dicen, hey, yo no puedo con todo eso, ¿sabes qué? Entro en huelga. Yo no quiero. Yo entro en huelga, lo siento, sorry, pero no, no gracias. Y entonces pasa algo más chistoso. Las enzimas dejan de funcionar. Simplemente entran en huelga y dejan de actuar. Y entonces el cuerpo dice, hey, si no lo va a ocupar la enzima, si la enzima no me deja, pues solo almacenalo. Y entonces se dan los procesos de almacenamiento de energía. Es muy común que ocupemos estas enzimas, por ejemplo, en medicina, en química, en agricultura. En medicina, las transaminasas nos ayudan a prevenir enfermedades hepáticas. En la industria química tenemos algo muy común, las penicilinas. Las penicilinas funcionan como activadores metabólicos para la degradación de hongos, para la degradación de bacterias. Y esta lo produjo un hongo. En la transformación de alimentos, por ejemplo, cuando hacemos queso, cuando hacemos vino, cuando hacemos cerveza, hacemos a través de la respiración celular por fermentaciones de bacterias o de levaduras. En la agricultura podemos ocupar una muy común que es el Rhizobium. El Rhizobium libera unas enzimas que hacen que las raíces aumenten su tamaño. Y entonces, como va a aumentar el tamaño de las raíces, por ende va a aumentar la cantidad de raíz. Y a mayor cantidad de raíz, mayor obtención de nutrientes, lo que hace que crezcan más grandes, más fuertes ciertos alimentos. Al decir que es estructura globular es que literalmente recordamos que las proteínas se iban ensamblando en paquetes lineales de aminoácidos y que empezaban a regularse en diferentes estructuras. Entonces teníamos la estructura primaria, la secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria digamos que es un hilito. La estructura secundaria es que ese hilito se dobló en zigzag. La estructura terciaria y cuaternaria es que ese hilito se empezó a doblar sobre sí mismo y empezó a formar una forma globular, una forma en forma de, imagínense globitos, en forma de pequeñas esferitas. Y estas pequeñas esferitas son las que van a funcionar para tener actividades. ¿Qué puede desnaturalizarlas? Por ejemplo, si podemos hervirlas en ácido clorhídrico o aumentamos mucho la temperatura, rompemos los enlaces que unen a la estructura y las inutilizamos. Igual el pH extremo, puede ser igual una tripsina. Hay otras enzimas que atacan otras enzimas para inactivarlas. Entonces constantemente se están regulando unas con las otras. Aquí lo único que quiero que observen es cómo existen elementos que, por ejemplo, imagínense que aquí está la enzima, esta es la que va a actuar. Pero solo porque este se le ocurrió no estar, la enzima ya no está. Los cofactores van a funcionar como elementos necesarios para actuar. Imaginen que el cofactor va a ser la llave con la cual van a encender la enzima. Entonces una enzima, imagínala como un vehículo, no importa si no tienes la llave. Puedes tener un vehículo hermoso, una enzima la más poderosa, pero si no tienes el cofactor, esa llave que active tu enzima, no va a funcionar. Algo que tenemos igual es que las enzimas se unen de cierta manera. Entonces, bueno, hay algo llamado coenzima que va a ser esos como complejos enzimáticos, esa proteína que va a decir, mira, aquí está todo lo necesario, ya le pusiste el cofactor y ya debería funcionar. Ajá, ¿y le echaste gasolina? No, entonces no funciona. Entonces, las coenzimas, que son proteínas más chicas, van a acoplarse a la enzima de manera de gasolina para que funcione una enzima. A estas las vamos a llamar holoenzimas. Las enzimas van a requerir elementos inorgánicos como cofactores, que van a ser, por ejemplo, hierro, cobre, zinc, magnesio, potasio, níquel, molibdeno. Cada uno de ellos va a tener una cantidad necesaria. Por eso es necesario que de repente dicen, hey, come igual frutas y verduras para obtener vitaminas y minerales. Ahí los minerales, aunque sean cantidades mínimas, las necesitamos para que nuestras enzimas funcionen. ¿Por qué creen que el cereal Kellogg's tiene minerales? Se le adiciona minerales para que tu cuerpo siga funcionando. Las coenzimas actúan como transportadores. ¿Qué significa? Estas coenzimas dicen, hey, yo traigo aquí, te traigo el combustible. ¿Y cuál va a ser el combustible de nuestras enzimas?
los nutrientes. Entonces va a decir, hey, yo ya te lo traje hasta acá, pero yo no puedo hacer nada con ello, solo lo acompañé. Lo agarré de la manita y me lo llevé cerca de ti. Y entonces él ya va a decir, ah, gracias, va a acoplarse y va a empezar a degradar las moléculas. Entonces, hasta ahorita es muy sencillo entender cómo funcionan las enzimas. Ahora, las enzimas igual van a tener cierta característica o ciertas funciones. ¿Por qué? Quiero que empecemos a ver algo que se llama estructura y función de los organismos, y para eso era necesario entender las enzimas. Entonces, ¿dónde está? Vamos a activar operador. Por ejemplo, aquí tenemos los niveles de organización de la célula. Estos ya los conocemos. Las células las podemos diferenciar en procariotas, eucariotas, vegetales y animales. Hasta aquí esto ya lo sabemos. Las células procariotas van a tener ciertas características, que son los más antiguos, que ocupan la glucólisis hacen glucólisis, que es la obtención energética a través de su membrana, no tienen organelos especializados, son los mayores representantes de bacterias, algas y cianobacterias. Esto ya lo sabíamos. Hemos visto ya células procariotas, hemos visto cómo funcionan las células procariotas, las hemos visto imágenes de ellas. Y luego vimos las eucariotas, que eran la de plantas, animales, hongos, protistas, en donde veíamos que eran mucho más complejas, no eran tan viejas, tenían mucha cantidad de ADN, su ADN era lineal y tenían un núcleo celular. Entonces, hasta aquí, esto ya lo sabemos. ¿Qué es lo que quiero que veamos ahora? Aquí no. Aquí. Vamos a empezar a ver a los organismos. ¿Quiénes fueron los primeros organismos en encontrarse, en estudiarse, en decidir? Estos son los pequeños iniciales, los originales. Entonces, para ello vamos a estudiar cada uno de los tipos de organismos que existen. Vamos a empezar con bacterias, algas cianófitas, que van a ser organismos unicelulares. Que significa que pueden estar de manera libre o agrupadas, pero están una sola célula ya es un organismo completo. Aunque son células verdaderas, sus estructuras se presentan ciertos rasgos especiales. 1. Carecen de un núcleo diferenciado. El citoplasma presenta un solo cromosoma en forma de anillo circular. O sea, tenemos ya una bacteria. Su pared celular va a estar rígida y va a estar rodeada de la membrana plasmática. ¿Qué significa? Que tenemos la membrana plasmática y vamos a formar a la pared celular. ¿Qué función tenía la pared celular? Recuerden, protección. Era algo inequívoco, indicar que eran de protección. Servían como para darle rigidez a las bacterias. Era bastante simple entender la pared celular, y esto ya lo sabíamos. Igual, algunas bacterias se pueden mover. ¿Cómo sabíamos que se movían? Pues se movían a través de los flagelos, de los pilis, se movían a través de estas características fáciles y sencillas de entender, de que si tenían un flagelo podían moverse con el flagelo, si tenían pequeños pelitos se movían como si estuvieran caminando. Entendíamos igual que las bacterias no presentan mitocondrias. ¿Por qué no presentaban mitocondrias? Porque las mitocondrias se originaron a partir de bacterias que fueron devoradas, cuando revisamos un poquito de la teoría endosimbiótica. Y pues vimos que tenían diferentes formas, esto ya lo habíamos observado anteriormente. Entonces, lo más común de observar es este tipo de bacterias, como que la típica E. coli, que tiene sus pilis y sus flagelos, una salmonela, estos son cocos, neumococos, estos no sé qué sean realmente, pero son una bacteria bacilar. Después de ellas llegaron las cianofitas. ¿Y quiénes eran las cianofitas? Pues si ya entendemos un poquito de cómo sería el proceso de respiración celular, las cianofitas fueron las primeras bacterias en obtener cloroplastos. ¿Y para qué sirven los cloroplastos? ¿Cuál es la función y la magia del cloroplasto? Obtener energía a partir de la luz del sol. Hasta ahorita, ¿los corales en cuál entran? Los corales entran en la categoría de organismos, son animales, ya son organismos, ya son
eucariotes animales. Son una agrupación de organismos. Depende de qué tipo de coral estemos hablando. Algunos corales simplemente son células muertas de un organismo antes vivo, o pueden ser esponjas de mar, algas, anémonas que han dejado solo su citoesqueleto, han dejado su esqueleto en el mar y que otros organismos lo ocupan. Un coral es más bien una agrupación de organismos. Entonces, estas xenofitas son las que producen clorofila. Algo curioso que a mí que siempre me ha dado es, ¿cómo le hacen o por qué la gente agarra y dice, voy a tomar clorofila? Y tomamos clorofila. Hay agua con clorofila, hay agua con... Hay botecitos que te venden de clorofila y la clorofila sale, pues no sale barata, sí sale como en sus 120 pesos el litro de clorofila. Y aquí mi pregunta es, si nosotros no hacemos fotosíntesis, ¿para qué queremos clorofila? Sí tiene cierta función, pero estoy seguro que si me pongo a comer, no sé, todos los días un puñito de espinacas, me va a dar la clorofila necesaria para que mi hígado pueda ocupar esta clorofila como nutriente, no como molécula para obtención de energía, sino como un nutriente para purificar ciertas características en el riñón y en el hígado. Entonces, a veces ahí es cuando entendemos que hay organismos que por más que le pongas, no va a funcionar. Muchos dicen, no, es que la clorofila te va a dar energía. No, porque nosotros no podemos aprovecharla. Más bien nos va a servir de algún nutriente para la síntesis de alguna molécula. Pero estoy seguro que si nosotros comemos algo verde, va a ser lo mismo y más sabroso comernos un taco de espinacas con champiñones que echarme un shotcito de clorofila. Lo dejo ahí como nota porque muchas personas tienen la manía de tomar clorofila solo porque, bueno, ay, las plantas son las que producen energía y me tiene que dar más energía la clorofila. No, así no funciona. Lo que va a obtener nos va a dar algún cofactor, posiblemente algún cofactor de zinc, porque tiene grandes cantidades de zinc la clorofila, y que sí nos va a llevar en algún momento a obtener, sentirnos más energéticos. Pero estoy seguro que si consumimos alimentos ricos en zinc, no vamos a requerir tomar clorofila. Estas algas xenofitas eran procariotas, o bueno, son procariotas, pero son autotróficas. Aunque en algunos casos existen xenofitas que son heterótrofas porque son parasitarias, usualmente producen o sintetizan su alimento a través de los cloroplastos. Viven siempre en hábitats que sean con gran humedad o muy acuáticos y son bastante adaptables. Después de eso viene el dominio eucaria. Y el dominio eucaria, ya vamos a hablar entonces, ya como antes habíamos hablado, van a ser todos los eucariotes. Dígase hongos, plantas, animales, protistas. Pueden ser desde el tamaño de una célula hasta un organismo tan grande como una ballena azul. Todas sus células, recuerden, van a tener núcleo verdadero. Va a existir especialización celular. Se pueden vivir en diferentes entornos, acuáticos, terrestres, desérticos, en el aire. Hay infinidad de variación en donde pueden vivir. Usualmente tienen a nivel molecular una estructura de lípidos y proteínas bastante similar. Por eso es que nosotros podemos comparar las secuencias de ADN que tenemos todos los eucariotes y saber, pues sí somos eucariotes porque tenemos estas secuencias de ADN que nos indican que estamos emparentados. Igual, algo que sí, se cree que los eucariotes se originaron hace solo 2000 millones de años. Realmente no tenemos tanto tiempo en el planeta como las bacterias. Los eucariotes van a estarlos en 4 reinos que dijimos: protista, plantae, animalia y fungi. Y entonces aquí es cuando tenemos que entender los 5 reinos. Pero antes de entrar a los 5 reinos, quiero regresar un poquito a entender cómo hacemos que estos organismos sobrevivan. Entonces dejen de regreso aquí. Apagamos Opera y encendemos. ¿Dónde está? Ay, lo cerré.
Ok, vamos a abrir otra vez. Pues cerré la presentación, pero no se preocupen, podemos revisarlo en Google. Ahora, estas enzimas que habíamos dicho que era a partir de la respiración celular, tenemos que entender cuáles son. ¿Qué función tendrán estas enzimas y cuáles son las que más ocupamos? Para ello es necesario, podemos revisar en internet sin ningún problema cuáles son las enzimas de uso industrial y para qué las ocupamos. ¿Cómo es que cuando alguien... hay algo curioso. Cada que alguien quiere hablar de organismos transgénicos, cada que alguien quiere hablar de organismos hechos en laboratorio, ¿por qué vienen e inyectan cosas? Las cosas no se inyectan, chicos. Nunca les vamos a poder inyectar algo y hacer que mejoren. Realmente lo que se da van a ser una serie de procesos. Entonces, ¿qué abrí? Va a ser una serie de procesos. Por ejemplo, en el caso de la producción de queso, vamos a ocupar dos enzimas de importancia industrial. Las lactasas, para degradar la lactosa de la leche, y las lipasas. Las lipasas se van a encargar de romper las moléculas de grasa de la leche. ¿Para qué quiero? ¿Alguna vez han hecho queso? ¿Alguna vez han hecho ustedes queso? ¿O han visto cómo se elabora el queso? El queso se elabora mediante una acción enzimática. Ponemos un poquito de... Miren, podemos agarrar. La forma fácil de hacer queso y rico va a ser... Agarren un litro de leche. Ya que tengan ese litro de leche, pónganlo a calentar, déjenlo hirviendo. Ya que esté tibia la leche, abran un sobrecito de levadura de pan. Agreguen el sobrecito de levadura de pan a su leche. Revuélvanlo. Y ya que hayan acabado de revolverlo, déjenlo reposar 40-50 minutos, una hora. Van a ver que va a empezar a hacer muchas burbujas, va a empezar a degradarse, incluso van a decir que va a oler chistoso. Ya que haya olido chistoso, vuelvan a prenderle a la estufa y empiecen a hervir. Y en cuanto empiecen a hervir, tienen varias formas. Por ejemplo, yo ocupo frutas ácidas. Puedo ocupar frambuesa, blueberries, pueden ocupar enzimas como algo que se llama cuaje. Hay muchas cosas, incluso pueden agregarle unos 5 o 6 jugos de limones y van a ver que va a empezar a cortarse la leche. Pero debido al proceso enzimático que habíamos hecho con los fermentadores, ¿qué olor es el chistoso? Es que cuando pones leche con levadura de pan, va a empezar a oler como a cerveza, pero de cerveza echada a perder. No es tan grato el aroma, pero las levaduras van a empezar a comerse las glucosas, van a empezar a romper las moléculas de azúcar y un poco de la lactosa que existe en la leche. Y cuando nosotros la cortemos por un proceso de cambio de pH, por ejemplo, recuerden que las enzimas funcionan a cierto pH, agregamos limón, se corta la leche, se separan las grasas y las proteínas y cuando estamos hirviendo, estamos calentando, estamos rompiendo otra vez las proteínas y nos va a quedar un cuajo, nos va a quedar una masa como de grumos y un líquido. Vamos a dejarlo hervir unas 2 horas, 3 horas. Si tenemos a flama baja, si tenemos tiempo suficiente, y si no, durante una hora la dejamos poco a poco y vamos a ver que se va a separar todo un líquido totalmente cristalino del carácter proteico y lipídico de la leche. Esto, debido a la acción enzimática de las levaduras, va a producir que el queso, cuando lo empecemos a separar, empiece a ser más elástico. Entonces, esto se va a dar por un proceso enzimático. Muchos de los alimentos que nosotros consumimos de manera procesada son debido a las enzimas, a la importancia de las enzimas. Y las enzimas, como ya lo habíamos visto, simplemente funcionan como aceleradores de ciertos procesos metabólicos. En este caso, obtención de queso. En otro puede ser la obtención de una insulina, la obtención de una penicilina, la obtención de mejorar los cultivos. Esto va a depender de la función de las enzimas. Todo el podcast de hoy estamos hablando acerca de cómo es o cuál es la importancia de las enzimas, qué son las enzimas y sus funciones. Un ejemplo claro fue en la producción de queso. Otro que podríamos dar es cuando empezamos a producir, no sé, quiero hacer que mis bacterias, que mis plantíos de maíz crezcan más. Pues voy al suelo, me pongo a buscar una bacteria que se llama Rhizobium, la hago crecer y esta va a empezar a producir una enzima
que haga que las raíces crezcan más. Y voy a hacer que mis plantas absorban mejor los nutrientes y ese año voy a tener la mejor producción de elotes de todas las tierras. ¿Qué significa? Que voy a poder decirte, mi elote pesa 200 gramos más que el que te vende el compramelo. Obviamente más caro, pero tiene mejor calidad. Muchas de las industrias a nivel alimenticio hacemos uso de este tipo de productos. ¿Por qué? Vamos a abrir esta nueva pestaña. Y es porque las enzimas siempre tienen que reconocer su sustrato. Una vez que han reconocido su sustrato, van a modificar el sustrato, van a romperlo por un proceso de catálisis para obtener al final. La enzima la podemos recuperar y el producto es lo que nosotros vamos a ocupar para su uso, en este caso comercial. En el caso de nuestro cuerpo, simplemente para la obtención de los nutrientes o para la fabricación y elaboración de las síntesis proteicas. Por ejemplo, dijimos que existían dos, anabolismo y catabolismo. En el caso del catabolismo vamos a hacer esto, va a romper los productos, los va a liberar. En el caso del anabolismo los va a pegar, va a decir como que, hey, como que tú vas aquí, bésense. Los va a pegar y decir, ya funciona, vete. Las enzimas no tienen otra función más que ser las activadoras, ser aquellas encargadas de ensamblar o de desensamblar a las moléculas a nivel celular. Hasta ahorita, ¿sí van entendiendo cuál es la importancia y la función de las enzimas? ¿Puedo volver a repetir lo del queso? ¿Qué quieren que repita de lo del queso? ¿Pero qué es lo que quieres que repita del queso? Porque sí lo puedo repetir. Ok. Ahora, para entender cómo se dan los procesos de respiración, igual tenemos que entender cuáles son los factores que hacen que las bacterias puedan continuar funcionando, que las enzimas puedan seguir actuando. Y esto es necesario entender qué es el pH, qué es la temperatura y qué es el sustrato, que es algo que podemos intentar realizar. ¿Qué va a hacer eso? Por ejemplo, algo muy común, una enfermedad muy común es el proceso de metabolismo, déficit metabólico. Las personas que por más que quieren bajar de peso, no bajan. Así hayan tenido la mejor dieta, se hayan hecho la operación que hayan querido, no bajan. ¿Por qué? Porque a nivel metabólico sus enzimas han perdido cierta capacidad. Y esto se va a dar a que se producen enzimas que están dañadas y que cuando existe mucho sustrato no actúan, o que cuando existe un poco de sustrato se inactivan. Las alergias igual son un proceso mediante el cual las enzimas funcionan para inflamar los tejidos, solo que aquí en una alergia la enzima detecta a ciertas moléculas, activa el sistema inmunológico y el sistema inmunológico responde en forma de inflamación, lo que propicia que después empecemos a morirnos. Pero no es más que porque las enzimas van a funcionar de alguna manera para dar las órdenes que la célula, que el núcleo quiere. Entonces, si nos vamos en el escalafón, lo más importante que habíamos visto era dentro del núcleo celular al ADN. El ADN mediante ARN mandaba las señales y mandaba los mensajes a la célula. Y ahora sabemos quién es el que recibe esta señal. Van a ser las enzimas, el ADN y el ARN va a mandar para la síntesis y producción de estas enzimas, y estas enzimas se van a encargar de ser los operadores de toda la célula. Entonces, el trabajador, el proletariado, todos los maquilantes de nuestras células van a ser las enzimas. Ellos van a ser los capataces que se encargan de ver que las proteínas sigan funcionando, que las proteínas se sigan sintetizando y que sigan funcionando todos estos procesos metabólicos.
algo que igual tenemos que revisar va a ser cuáles son las enzimas de interés celular o cuáles son los procesos de respiración celular. Y para esto nosotros ya habíamos visto el de la mitocondria, no, ya habíamos visto el de la membrana para la obtención de glucosa, y ahora falta entender algo que se llama respiración celular a través de la cadena de las mitocondrias. ¿Quién va a ser la encargada de hacer esto? Las mitocondrias. Ahora sí, vamos a entrar en tema de mitocondrias. Las mitocondrias, este pequeño organelo que tenemos en forma de riñoncito en cada célula, se van a encargar de hacer la respiración celular a través de unas partículas que se llaman ATP sintasas. ATP nos está diciendo que está ocupando o va a fabricar moléculas energéticas. Van a ser las que impriman el dinero en el dinero celular. ¿Cómo sé que son ellas? Porque la palabra sintasa viene de síntesis, de elaboración. Entonces, estas enzimas ATP sintasas, a través de estas cisternitas, ir cambiando de manera de reacción química los componentes de la glucosa para obtener ¿qué? Por cuántas moléculas, por cada molécula de glucosa, ¿cuántas moléculas de ATP teníamos? 4 moléculas en la glucólisis y 36 en el ciclo de Krebs. Entonces, el siguiente en el escalafón, el operador energético, dijimos que iban a ser las mitocondrias. Y estas mitocondrias, ¿dónde lo van a realizar? ¿Dónde va a estar su fábrica? Va a ser dentro de la matriz, de las cisternas internas de este organelo membranoso. Recuerden que este organelo no es más que una célula procariota que fue digerida por una eucariota y que fue plegada hasta obtener solamente las membranas. Y esta membrana celular que se replegó sobre sí misma formó lo que ahora conocemos por teoría de endosimbiosis, la formación de mitocondrias. Hasta ahorita, ¿van entendiendo el tema o van entendiendo la intensidad o la importancia de este tema? Pues bien, son las 3:50. Por el día de hoy sería todo lo necesario para que entiendan a través del metabolismo celular qué es el metabolismo celular, cuál es la importancia de las enzimas. Sí, ya saben que siempre hay síntesis. Vamos a estarlas dejando continuamente.